Tenía 68 años el día en que mi mundo se hizo añicos. Fue un martes de octubre, y aunque el tiempo ha pasado, el recuerdo de aquella mañana sigue grabado en mi memoria con la nitidez del primer día. El timbre rasgó el silencio de las 6 en punto, un sonido anómalo y estridente a una hora en la que la ciudad apenas despertaba. Nunca recibía visitas tan temprano, así que me levanté, envuelta en la curiosidad y el frío del alba, pensando que quizá era el cartero con un paquete urgente. Abrí la puerta de mi modesto apartamento, el mismo que me había servido de refugio durante los 20 años transcurridos desde la muerte de mi esposo, Roberto. El pasillo estaba desierto. Un silencio denso, casi palpable, lo envolvía todo. Fue entonces cuando mi mirada descendió y lo vi. A mis pies, una canasta de mimbre yacía cubierta por una manta de un suave azul celeste. Un quejido ahogado, casi un susurro, escapó de la canasta y sentí cómo el corazón me daba un vuelco. Con manos que temblaban sin control, aparté la manta. Dentro, un recién nacido, tan pequeño que no parecía tener más de una semana de vida, me devolvió la mirada con unos ojos oscuros e inmensos. Reconocí esa mirada al instante. Eran los ojos de mi hijo, Fernando. La misma profundidad que había visto en él el día que nació, hacía ya 45 años. Llevé la canasta adentro, sintiendo que las piernas me flaqueaban, y entonces la vi. Doblada bajo la manta, una nota escrita con la caligrafía perfecta y puntiaguda de Michelle, mi nuera. Las palabras, que aún hoy me queman al recordarlas, decían: entretenimiento para la vieja desocupada. No tenemos tiempo para criar niños. Si tanto lo quieres, quédatelo. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Cada palabra era una esquirla de hielo clavándose en mi pecho. No podía concebir la crueldad, la frialdad inhumana de esas líneas. Mi propio hijo y su esposa habían abandonado a su bebé en mi puerta como si fuera un paquete indeseado. El niño rompió a llorar en mis brazos mientras yo intentaba asimilar el golpe. Corrí hacia el teléfono y marqué el número de Fernando con dedos torpes. Sonó varias veces antes de que una voz soñolienta respondiera. Fernando, hijo, tienes que venir ahora mismo. Tu bebé está aquí. Un silencio largo y pesado se instaló al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era la de un extraño, fría y distante. Mamá, Michelle y yo ya lo hemos decidido. No estamos preparados para ser padres. Tú siempre decías que querías más nietos. Pues ahí tienes uno. ¿Pero te has vuelto loco? Es tu hijo, Fernando. Tu propia sangre. Es nuestra decisión, mamá. No nos llames más por esto. Y la línea se cortó. Me quedé de pie, con el teléfono en una mano y el bebé en la otra, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El niño que había criado con todo mi amor, después de la muerte de su padre, me abandonaba junto a su propio hijo. Volví a llamar. Esta vez contestó Michelle. María, dijo con un tono falsamente comprensivo. Mira, somos jóvenes, tenemos carreras que construir. Un bebé no encaja en nuestro estilo de vida. Tú ya criaste a uno, sabes cómo hacerlo. Considéralo un regalo. ¿Un regalo? Michelle, esto es abandono. Podéis ir a la cárcel por esto. Su risa fue lo que me rompió. Una risa fría, calculada. ¿Y quién te va a creer, María? Todos saben que eres una abuela solitaria que apenas vive de su pensión. Diremos que te ofreciste a cuidarlo, y nosotros aceptamos.
¿Quién va a demostrar lo contrario? Colgó. En ese instante comprendí que todo había sido planeado. No era pánico, no era un impulso. Era un plan fríamente ejecutado para deshacerse de su responsabilidad. El bebé había dejado de llorar y me observaba con sus ojos inmensos. Tenía el pelo oscuro de Fernando, pero algo en su expresión me recordaba a mi difunto Roberto. Y en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Si ellos no lo querían, yo sí. Lo amaría por los dos, por los tres, por toda la familia que lo había rechazado. Esteban, susurré, el nombre que mi esposo siempre había soñado para un nieto. Te llamarás Esteban, y yo seré tu familia. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Con 68 años y una pensión de $500, de repente me vi comprando pañales, leche de fórmula y una cuna. Mis $600 de ahorros se evaporaron en 2 semanas. Algunas amigas a las que pedí ayuda no me creyeron. «Exageras, María», decían, y sus palabras dolían casi tanto como el propio abandono. Una semana después, Fernando apareció en mi puerta. Por un instante, una estúpida esperanza floreció en mi pecho. Pensé que venía a disculparse, a llevarse a su hijo. «Mamá, necesito que entiendas», dijo, sin siquiera mirar hacia el sofá donde dormía Esteban. «Michelle y yo nos mudamos a California. Tengo una oferta de trabajo. No queremos que nadie sepa de esto. Es un error que cometimos. No podemos arruinar nuestras vidas por un accidente. Déjame ayudarte. Podemos criarlo juntos», supliqué. Negó con la cabeza, evitando mi mirada. «No, mamá. Es mejor así. Un corte limpio. Si de verdad lo quieres, quédatelo. Pero no esperes nada de nosotros. Ni dinero, ni visitas, ni llamadas. Nada». Se fue esa misma tarde, sin despedirse de su hijo, sin cargarlo, sin tocarlo, sin mirarlo. Fue la última vez que vi a Fernando en 18 años. Las noches eran un infierno de soledad. Esteban lloraba. Y yo no sabía si era por hambre, por dolor o porque, de alguna manera, sentía el peso del abandono. Yo también lloraba, pero en silencio, cuando él al fin se dormía. Tuve que buscar trabajo. Encontré un puesto de costurera en una pequeña tienda del barrio. La dueña, doña Carmen, una mujer de gran corazón, me permitía llevar al niño conmigo. «Ese niño tiene suerte de tenerte», me decía, pero yo no me sentía valiente. Me sentía traicionada y rota. Por las noches me sentaba frente a mi vieja máquina de coser Singer, y su zumbido rítmico se convirtió en mi única compañía, en mi terapia. Cuando Esteban tenía 3 meses, recibí una llamada de un número desconocido. Era Michelle. «María», dijo con una alegría hiriente. «Solo llamaba para decirte que Fernando y yo nos casamos el mes pasado en Las Vegas. Fue algo íntimo. Pensé que debías saberlo». Mi corazón se partió un poco más. «¿Y Esteban? ¿No queréis saber nada de vuestro hijo? Ya hablamos de esto, María. Esa parte de nuestras vidas quedó atrás. Tenemos planes, sueños. Un niño no encaja». Esa llamada fue la confirmación de que habían borrado a Esteban de sus vidas para siempre. Esa noche, mientras observaba al bebé dormir en su cuna de segunda mano, tomé una decisión. Guardé la nota de Michelle en una caja, junto con recibos y fotos. Un presentimiento me dijo que, algún día, esa evidencia sería importante. Un abogado de oficio me explicó la cruda realidad. Sin dinero y con la palabra de ellos contra la mía,
Probar el abandono era casi imposible. Salí de su oficina sintiéndome más sola que nunca. Pero al llegar a casa, Esteban me sonrió por primera vez. Y en esa sonrisa desdentada encontré un propósito, una razón para levantarme cada mañana. «No importa lo que pase, pequeño», le susurré. «Yo nunca te voy a abandonar». Los primeros años fueron una batalla constante contra la pobreza. Cuando Esteban cumplió 1 año, mi pensión de $500 ya no cubría ni el alquiler de 800. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Acostaba a Esteban a las 8. Me iba al centro y trabajaba hasta las 3 de la madrugada. Regresaba a casa exhausta. Dormía apenas 3 horas y me levantaba a las 6 para llevarlo a una guardería barata que regentaba la señora Rosa en su casa. «Ese niño es un ángel, María», me decía. «Es como si entendiera lo difícil que es todo». Y era verdad. Esteban era un niño tranquilo y cariñoso, como si supiera que en este mundo solo nos teníamos el uno al otro. Cuando cumplió 3 años, llegaron las preguntas. «¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está mi papi?» Le mentí, piadosamente. «Tuvieron que irse muy lejos por trabajo, mi amor. Pero yo estoy aquí contigo». Conforme crecía, las preguntas se volvían más afiladas. «¿Por qué nunca me llaman? ¿Van a volver algún día?» Cada pregunta era una puñalada. ¿Cómo explicarle a un niño que sus padres lo habían desechado, como si fuera basura? Le conté una versión suavizada. Eran muy jóvenes y me habían pedido que lo cuidara hasta que estuvieran preparados. «¿Y cuándo estarán preparados, abuela?», preguntaba. Y yo solo podía abrazarlo, sin respuestas. Los años de escuela fueron devastadores. Libros, uniformes, excursiones, gastos que me ahogaban. Trabajaba 18 horas al día entre la costura y la limpieza, y aún así, a duras penas llegábamos a fin de mes. Recuerdo una Navidad, cuando Esteban tenía 7 años. Volvió del colegio hablando de los regalos que recibirían sus amigos. Me encontró en la cocina, llorando en silencio. «¿Qué te pasa, abuela?», preguntó con su vocecita inocente. Miré mi cartera. En mi cuenta bancaria quedaban exactamente $50. $50. Era todo lo que tenía para tejer un manto de Navidad sobre nuestra pequeña vida. Para los regalos, para una cena que supiera a fiesta, para regalarle a Esteban una pizca de la magia que inundaba las casas de otros niños. «No es nada, mi amor, solo estoy cansada», le mentí esa noche. Cuando el ritmo de su respiración se hizo profundo, me levanté y busqué entre mis pocas posesiones algo que pudiera convertirse en esperanza. Y allí estaba, mi anillo de bodas, el último ancla física que me unía a Roberto. Era una alianza sencilla, pero de oro puro. Al día siguiente, con el corazón en un puño, lo dejé en una casa de empeños. Salí de allí con $200 y el alma un poco más vacía. Con ese dinero, le compré a Esteban una bicicleta de segunda mano que yo misma pinté de un azul profundo, algunos libros y ropa nueva. Ver su rostro iluminarse la mañana de Navidad fue un bálsamo que justificó la ausencia del oro en mi dedo. Pero esa misma noche, mientras él se perdía en el mundo de sus juguetes, me encerré en mi cuarto a llorar por Roberto, por la vida que soñamos juntos y por el nieto que jamás llegaría a conocer. Cuando Esteban cumplió 10 años, algo en él cambió. Se volvió más callado, más observador. Un día, al volver de la escuela, me lanzó una pregunta que me heló la sangre. «Abuela, ¿mis papás me abandonaron?» Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué había oído?
¿Quién se había atrevido? ¿Por qué preguntas eso, mi vida? Porque Jimmy, un niño de mi clase, dice que solo los niños que sus papás no quieren viven con sus abuelas. Una furia helada me recorrió las venas, haciendo temblar mis manos. ¿Qué clase de niño podía ser tan cruel? ¿Qué clase de padres enseñan a sus hijos a herir de esa manera? Jimmy se equivoca, Esteban. Hay muchísimas razones por las que un niño vive con sus abuelos. Y nosotros dos somos una familia perfecta, ¿no crees? Él asintió, pero vi en sus ojos que la semilla de la duda ya había sido plantada. Esa noche supe que había llegado el momento de darle una verdad, aunque no fuera la verdad completa. Ven aquí, Esteban. Quiero contarte algo importante. Se acurrucó en mi regazo, como tantas miles de veces. Cuando naciste, tu mamá y tu papá eran muy jóvenes. Tenían mucho miedo de no saber cuidarte como merecías, y por eso me pidieron que yo lo hiciera. Pero eso no significa que no te quieran, mi amor. Solo significa que sabían que aquí, conmigo, recibirías todo el amor del mundo. Era una mentira, sí, pero una mentira necesaria. No podía destruir la imagen que él tenía de sus padres. No aún. Era demasiado pequeño para comprender la crueldad de los adultos. ¿Volverán algún día?, preguntó en un susurro. No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que yo jamás te dejaré. Yo siempre estaré aquí para ti. A lo largo de los años, fui guardando cada carta sin respuesta, cada llamada no devuelta, cada cumpleaños que Fernando y Michelle le ignoraron. Lo documenté todo en un viejo cuaderno. Fechas, gastos, las mentiras que tuve que inventar para proteger a Esteban del dolor de la verdad. Pero también guardé lo bueno. Sus calificaciones excelentes, los dibujos que me hacía, las tarjetas del Día de la Madre, en las que me llamaba la mejor abuela del mundo. Esas eran mi verdadero tesoro. Al cumplir los 12, Esteban comenzó a mostrar una inteligencia extraordinaria para las computadoras. En la escuela tenía acceso a Internet y volvía a casa fascinado, hablándome de páginas web, de juegos que él mismo creaba, de un universo digital que yo no entendía, pero que sonaba asombroso. Abuela, ¿crees que algún día podré tener mi propia computadora? Una computadora costaba, como mínimo, $1000. Yo, con todos mis trabajos, apenas juntaba 300 a la semana. Era un sueño imposible. Quizás cuando seas un poco más grande, mi amor. Pero esa noche, sentada frente a mi máquina de coser, tomé una decisión. Ahorraría cada centavo. Trabajaría más horas. Gastaría menos en mí. Haría lo que fuera necesario para darle esa herramienta a Esteban. Me tomó 2 años reunir el dinero. 2 años de noches que se fundían con el alba, con el zumbido de la máquina como única compañía, hilvanando sueños ajenos en vestidos de quinceañera por $30 cada uno. Pero el día de su 14º cumpleaños, sobre la mesa de la cocina lo esperaba una computadora usada. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. Abuela, ¿cómo lo hiciste? Trabajando, mi amor. Ningún trabajo es demasiado duro si es por ti. Esa computadora transformó nuestras vidas. Esteban se sumergía durante horas en el aprendizaje de la programación y el diseño web. Me hablaba de sus proyectos con una pasión que me recordaba a Roberto y sus sueños. Un día seré rico, abuela, me dijo una noche, con 15 años. Compraré una casa grande para los dos, y no tendrás que volver a limpiar una oficina en tu vida. Me reí, pero había una determinación en su mirada que me hizo creer
que quizás, solo quizás, su sueño se haría realidad. Lo único que quiero es que seas feliz, mi amor. El dinero no es lo importante. Para mí sí lo es, respondió con una seriedad impropia de su edad. Porque quiero darte todo lo que te mereces. Quiero que tengas la vida que debiste tener. Esa noche, mientras él tecleaba hasta tarde, pensé en Fernando y Michelle. Me pregunté si alguna vez se arrepentirían, si sentirían curiosidad por conocer al niño extraordinario que habían desechado. Jamás imaginé que cuando por fin aparecieran, no sería con disculpas, sino con las manos extendidas, esperando una parte de lo que Esteban había construido con su inteligencia y mi amor. Pero esa revelación aún tardaría en llegar. Por el momento, solo éramos una abuela de 75 años y su nieto de 16, avanzando juntos hacia un futuro que prometía ser mucho más luminoso que nuestro pasado. Todo cambió cuando Esteban cumplió 18. Durante sus últimos 2 años de preparatoria, había estado diseñando páginas web para pequeños negocios del barrio. Al principio, eran proyectos sencillos por los que le pagaban $50 o $100, dinero que él insistía en darme para ayudar con los gastos. Abuela, ya no tienes que trabajar tanto, me decía. Yo puedo ganar suficiente para los dos. Pero yo seguía con mis trabajos de limpieza. Me costaba creer que un muchacho de 17 años pudiera mantener a una familia con una computadora. Además, el trabajo era lo único que había conocido toda mi vida. Era mi forma de sentirme útil. Fue un martes por la mañana, en el mes de mayo, cuando Esteban entró corriendo en la cocina, con su portátil en las manos y un brillo febril en los ojos que nunca le había visto. Abuela, siéntate. Tengo que mostrarte algo. Me senté en mi silla de siempre, frente a la pequeña mesa donde habíamos desayunado juntos durante 18 años. Colocó la computadora frente a mí y señaló la pantalla. ¿Ves esto? Es mi cuenta bancaria. Miré los números, pero no tenían sentido. Había tantos ceros que pensé que era un error. No entiendo, mi amor. ¿Qué es todo esto? Significa, abuela, que tenemos $2 millones. Creí que era una broma. Solté una risita y le di una palmada en la mano. No digas tonterías, Esteban. Nadie gana $2 millones haciendo páginas web. Su expresión se tornó grave. Tomó mis manos entre las suyas, esas mismas manos que recordaba tan pequeñas que cabían en la palma de la mía. Abuela, en los últimos 6 meses, no he estado haciendo páginas simples. He trabajado con empresas grandes, creando campañas de marketing digital. La última que hice para una cadena de restaurantes les subió las ventas un 40%. Me pagaron $500,000 solo por esa campaña. Mi corazón se desbocó, no de alegría, sino de miedo. ¿Era esto real? ¿Era posible que mi nieto, el bebé que encontré en mi puerta, se hubiera convertido en millonario? Pero... ¿cómo? No entiendo nada. Esteban se puso de pie, paseándose por la diminuta cocina con la energía de quien ha guardado un secreto demasiado grande. He estudiado esto desde los 15 años. No solo diseño webs, analizo datos, creo estrategias, ayudo a las empresas a vender más. Y resulta que soy muy bueno haciéndolo. Me quedé paralizada, intentando asimilarlo. Mi nieto, que había crecido comiendo frijoles con arroz, porque era lo único que podíamos permitirnos, era millonario. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, pregunté, sintiendo al instante lo tonta que sonaba mi pregunta.
Nos vamos de aquí, abuela. Compraremos una casa grande, con un jardín. Dejarás de trabajar para siempre. Te voy a dar todo lo que te mereces. Esa misma tarde me llevó a ver casas. Mansiones con jardines inmensos y cocinas más grandes que todo nuestro apartamento. Me sentía perdida, asustada. Había vivido tanto tiempo en la escasez que no sabía cómo habitar la abundancia. Esteban, esto es demasiado. No necesitamos tanto. Tú te mereces esto y más, abuela. Elegimos una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín donde por fin podría plantar las flores con las que tanto había soñado. Costó $400,000. Esteban la pagó en efectivo. En efectivo. Aún no podía creerlo. El día de la mudanza, mientras empacaba mis pocas pertenencias, encontré la caja donde guardaba las pruebas del abandono de Esteban. La nota de Michelle, las fotos, los recibos médicos, 18 años de dolor documentado. Por un instante pensé en tirarla. ¿Para qué aferrarse a un pasado tan doloroso? Pero algo me detuvo. Una voz en mi interior me susurró que la guardara, que algún día la necesitaría. Escondí la caja en el fondo de mi nuevo y enorme closet. Los primeros meses en la casa fueron un sueño. Esteban montó su oficina en el piso de arriba, y yo por fin tenía una cocina donde prepararle todos los platillos que antes no podíamos permitirnos. Compramos una mesa grande junto a un ventanal que daba al jardín. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, quiero preguntarte algo. Dime, mi vida. Ahora que tengo dinero, ¿crees que debería buscar a mis padres? El corazón se me encogió. Había temido este momento durante años. ¿Por qué querrías hacer eso, mi amor? No sé. Curiosidad. Quisiera saber por qué lo hicieron. Saber si alguna vez pensaron en mí. Esteban, hay verdades que es mejor no desenterrar. Me miró con esos ojos inteligentes que ya habían visto demasiado. Tú sabes algo, ¿verdad? Algo que nunca me has contado. No podía mentirle. No después de todo. Sí. Sé más de lo que te he dicho. ¿El qué? Suspiré, reuniendo fuerzas. Ya era un hombre. Merecía la verdad. Esteban, tus padres no me pidieron que te cuidara. Te dejaron en la puerta, con una nota muy cruel. He guardado esa nota todos estos años. Su rostro se transformó. La alegría de la mañana se desvaneció, dejando una máscara de dolor, confusión y algo más oscuro. ¿Me dejaron? ¿Como a un perro? Sí, mi amor. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que te amo y que juntos construimos esta familia. Esteban no volvió a hablar durante el desayuno. Esa tarde se encerró en su oficina. Cuando bajó a cenar, su expresión era de una determinación que me inquietó. Abuela, quiero ver esa nota. Esteban, no creo que sea buena idea. Quiero verla. Tengo derecho a saber qué dijeron de mí. Esa noche, con manos temblorosas, saqué la caja del closet y busqué el papel amarillento. Cuando se lo entregué, vi cómo sus facciones se endurecían al leer las palabras de Michelle. Entretenimiento para la vieja desocupada. Leyó en voz alta. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Así me llamaron? ¿Entretenimiento? Esteban. Eso fue hace mucho tiempo. Sí importa, abuela. Importa, porque me dice exactamente qué clase de personas son. Esa noche, Esteban trabajó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me lo encontré en la cocina con una extraña sonrisa. ¿Sabes qué hice anoche, abuela?
¿Qué hiciste, mi amor? Los encontré. Encontré a Fernando y a Michelle. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Es fácil cuando sabes usar Internet. Viven en Los Ángeles. Él vende bienes raíces y ella tiene una boutique de ropa. Una casa bonita, 2 coches nuevos. Les ha ido muy bien. No supe qué decir. Una parte de mí siempre había esperado que la vida les hubiera cobrado la factura, que hubieran sentido el peso de la culpa. Pero no. Habían prosperado. ¿Y qué vas a hacer? Por ahora, nada. Solo quería saber. Pero yo lo conocía. Vi en sus ojos que estaba planeando algo. 3 semanas después, un jueves por la mañana, mientras regaba mis flores, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. Era Michelle. El tiempo había dejado su marca en ella, pero era inconfundible. A su lado, un hombre con un maletín de abogado, y detrás de ellos, con una sonrisa nerviosa, estaba Fernando, mi hijo, el hijo que no había visto en 18 años. «Hola, María», dijo Michelle, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Creo que tenemos que hablar». Fernando evitó mi mirada. «Hola, mamá», murmuró, como un niño culpable. «¿Qué quieren?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Michelle se irguió, recuperando su arrogancia. «Queremos hablar de Esteban, nuestro hijo». La forma en que pronunció Coconueco me revolvió el estómago. Durante 18 años, Esteban había sido solo mío. Mi nieto, mi responsabilidad, mi única alegría. Y ahora, ellos estaban aquí. Y ahora que el éxito y la fortuna le sonreían, de repente, volví a ser Jo. No tienen ningún derecho a llamarlo así, dije, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía en mi interior. El hombre del traje carraspeó, un sonido seco en el tenso silencio de mi sala. «Señora, soy el abogado Davis. Represento a la familia González. Estamos aquí para tratar los derechos de filiación y la custodia de Esteban González». «¿Esteban González?», repetí, la confusión enturbiando mi rabia. «Su nombre legal es Esteban González», aclaró Michelle, su voz melosa. «Nunca le cambiamos el apellido. Legalmente, sigue siendo nuestro hijo». Justo en ese instante, la figura de Esteban se materializó a mis espaldas. Las voces lo habían arrancado de su trabajo en el despacho de arriba. Al ver a Michelle y a Fernando, su rostro se convirtió en una máscara de hielo. «Así que ustedes son mis padres», dijo, y en su voz resonó un eco desconocido, un timbre que nunca antes le había oído. La actitud de Michelle viró al instante. Dibujó en su rostro una sonrisa maternal que me revolvió el estómago por su falsedad. «Esteban, cariño, llevamos años buscándote. Nos enteramos de tu increíble éxito y no podríamos estar más orgullosos». «¿Orgullosos?», repitió Esteban, saboreando la palabra como si fuera veneno. «¿Orgullosos de qué? ¿De haberme abandonado como si fuera basura?». Fernando por fin habló, su voz un hilo tembloroso. «Hijo, éramos tan jóvenes cuando naciste. Cometimos errores, pero siempre hemos pensado en ti». «Si de verdad siempre han pensado en mí», replicó Esteban con una calma gélida que me heló la sangre, «¿por qué esperaron hasta ahora para buscarme? ¿Por qué justo cuando tengo dinero?». Michelle y Fernando intercambiaron una mirada fugaz. Era evidente que no esperaban una confrontación tan directa.
El abogado intervino de nuevo, intentando recuperar el control. Señores, estamos aquí para discutir unos términos razonables. Mis clientes no desean causar problemas, solo restablecer la relación con su hijo y discutir ciertos aspectos legales sobre su patrimonio. ¿Aspectos legales sobre mi patrimonio?, inquirió Esteban. Como sus padres biológicos, explicó el abogado con suficiencia. Ostentan ciertos derechos, especialmente considerando que nunca renunciaron formalmente a la patria potestad. Y entonces lo comprendí todo. No habían venido a pedir perdón. No habían venido a conocer al niño extraordinario al que habían desechado. Venían a por su dinero. Esteban debió de llegar a la misma conclusión, porque una sonrisa se dibujó en sus labios. Pero fue una sonrisa tan fría que me provocó un escalofrío. Entiendo, dijo. ¿Quieren dinero? No se trata del dinero, cariño, mintió Michelle, su voz goteando una dulzura empalagosa. Se trata de la familia. La familia, repitió Esteban, arrastrando las sílabas. ¡Qué concepto tan interesante, viniendo de ustedes! Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Abuela, ¿podrías traer esa caja que guardas en tu armario? Creo que nuestros visitantes deberían ver lo que hay dentro. El corazón se me desbocó. Sabía perfectamente a qué caja se refería, y sabía que su contenido lo cambiaría todo. Mientras subía las escaleras, oía la voz de Michelle, intentando tejer una historia sobre padres jóvenes e inmaduros, listos ahora para ser una familia de verdad. Cuando bajé con la caja, Esteban la abrió con una calma metódica frente a ellos. Extrajo la nota original, arrugada por el tiempo, las fotos que yo había tomado aquel día, los recibos médicos que había pagado yo sola, uno a uno. ¿Reconocen esto?, preguntó sosteniendo la nota. Michelle palideció. Fernando pareció hundirse en su silla. Entretenimiento para la vieja desocupada, leyó Esteban en voz alta. Esas fueron sus últimas palabras para mí en 18 años. El abogado tomó la nota, examinándola con ojo profesional. Su expresión confiada se fue agriando, transformándose en preocupación. ¿Es esto auténtico?, preguntó a sus clientes. No hubo respuesta. Esteban volvió a sonreír de aquella manera que me inquietaba. Ahora, dijo, hablemos de familia. Y supe que algo en mi nieto se había roto para siempre. La inocencia que yo había luchado por preservar durante tantos años difíciles se había desvanecido. En su lugar había algo más duro, más calculador, algo que me inspiraba tanto orgullo como temor. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. El jardín que habíamos plantado juntos hacía con apenas unos meses. Cuando se giró de nuevo hacia ellos, sus ojos tenían un brillo distinto, una frialdad que jamás le había visto. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dijo con aquella calma que me ponía los nervios de punta. No es que hayan esperado 18 años. Es cómo me han encontrado en el momento perfecto. Michelle intentó hablar, pero Esteban la silenció con un gesto de la mano. Durante las últimas 3 semanas, desde que los busqué por internet, he estado investigando. ¿Saben qué descubrí? Hijo, no entiendo de qué hablas, musitó Fernando. No me llames hijo, replicó Esteban, con una firmeza que me sobresaltó. A los hijos no se les abandona en la puerta de nadie, como si fueran basura.
Se acercó a su ordenador portátil, que había bajado del despacho, y lo abrió frente a ellos. Michelle, ¿reconoces esta cuenta de Instagram? En la pantalla apareció el perfil de R. Michelle Boutique. Michelle se removió, visiblemente nerviosa. Es la cuenta de mi boutique. No veo qué tiene que ver. Mira las fechas de las búsquedas. La interrumpió Esteban. Llevas buscando mi nombre en Google los últimos 6 meses. Esteban González. Marketing digital. Joven millonario, Esteban González. Todas esas búsquedas están documentadas. El color abandonó por completo el rostro de Michelle. Fernando la miró. Su expresión una mezcla de confusión y un horror que iba en aumento. También contraté a un investigador privado, prosiguió Esteban. ¿Quieren saber qué averiguó sobre ustedes? El abogado carraspeó, incómodo. Señor González, no creo que esto sea necesario. Oh, yo creo que es muy necesario, le cortó Esteban. Sobre todo porque ustedes han venido aquí blandiendo documentos legales y hablando de derechos. Sacó una gruesa carpeta de debajo del portátil. Fernando, dijo mirándole directamente, tu negocio inmobiliario está en bancarrota. Debes $200,000 en préstamos que no puedes pagar. Tu casa está a punto de ser embargada. Fernando se hundió aún más en el sillón. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando tienes dinero puedes averiguarlo todo, respondió Esteban, glacial. Y Michelle, tu boutique lleva 3 años perdiendo dinero. Deben $75,000 en impuestos atrasados. Michelle intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Eso no tiene nada que ver. Hemos venido porque queremos conocer a nuestro hijo. Esteban soltó una risa, pero no tenía nada de alegre. Era una risa fría, calculada. ¿Su hijo? Durante 18 años no fui su hijo. Fui el entretenimiento de la vieja desocupada. Pero ahora que tengo dinero, de repente, vuelvo a ser su hijo. Abrió otra carpeta. ¿Quieren saber qué más descubrí? Michelle, tú contrataste a un detective hace 4 meses para investigar mi patrimonio. Gastaste $3,000 que no tenías para averiguar exactamente cuánto valía mi empresa. Michelle se puso en pie de un salto. Eso es mentira. ¿Lo es? Esteban extrajo un documento. Aquí está el contrato que firmaste con Investigaciones Privadas Morrison, con fecha del 15 de enero. Pagaste con una tarjeta de crédito que ya estaba al límite. El silencio que siguió fue atronador. Fernando miraba a Michelle como si vieras a una extraña. Michelle, susurró, me dijiste que habías leído sobre él en una revista. Ella no respondió. Su máscara de madre arrepentida se había hecho añicos. Pero eso no es todo, continuó Esteban, implacable. El detective también investigó a mi abuela. Quería saber si ella tenía algún derecho legal sobre mí, si había una adopción formal, si existía alguna manera de que ustedes pudieran reclamar parte de mi fortuna. Sentí como si el corazón se me partiera en dos. No solo lo habían abandonado, sino que habían estado conspirando para arrebatarle todo aquello por lo que tanto había luchado. Fernando se levantó, tambaleándose. Michelle, ¿es verdad? ¿Llevas meses planeando esto? Fernando intentó tomarle la mano, pero él la apartó. Necesitamos el dinero. Lo estamos perdiendo todo. Es nuestro hijo. Tenemos derecho.
No tenemos ningún derecho, gritó Fernando de repente, haciéndonos saltar a todos. Lo abandonamos. Tú escribiste esa nota horrible. Hemos vivido 18 años fingiendo que nunca existió. El abogado, viendo el naufragio, se levantó. Creo que debemos reconsiderar nuestra estrategia legal, murmuró. No hay ninguna estrategia que reconsiderar, dijo Esteban con firmeza. Pero, ya que están aquí, quiero que escuchen algo más. Sacó su teléfono. De pronto, la voz de Michelle llenó la sala desde los altavoces del móvil. No, Roberto. Tienes que entender que esto no es por el niño. Es por el dinero. Si ese mocoso de verdad tiene $2 millones, merecemos una parte. Somos sus padres biológicos. Era una grabación. Michelle se quedó blanca como el papel. ¿Cómo contrataste al detective Roberto Menéndez?, explicó Esteban. Lo que no sabías es que Roberto es primo de mi contable. Cuando empezó a hacer peguasto a ser zapaguras, mi contable me avisó. Roberto me vendió todas vuestras grabaciones por $10,000. Michelle retrocedió, como si la hubieran abofeteado. Su voz grabada continuó. Fernando es demasiado blando. Pero yo no. Voy a recuperar a mi hijo y me aseguraré de que compartamos su fortuna. Me da igual si lo criamos o no. El dinero es el dinero. Fernando se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, Michelle, ¿qué hemos hecho? Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Esteban seleccionó otro archivo. Y esta es mi favorita, dijo. Una conversación entre Michelle y su hermana Sandra del mes pasado. La voz de Michelle volvió a inundar la habitación. Sandra. El niño que abandonamos ahora vale millones. Millones. Solo tengo que fingir que siempre me ha importado y reclamar mis derechos. Los abogados dicen que tengo posibilidades, porque nunca firmamos la renuncia. La voz de su hermana respondió. ¿Pero no se dará cuenta de que solo quieres el dinero? Se oyó la risa de Michelle. Es un niño. Son fáciles de manipular. Le diré que siempre lo quise, que cometimos un error. Y si no funciona, tengo abogados. Los padres biológicos tienen derechos, sin importar lo que hicieran antes. El silencio posterior fue tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Fernando se levantó y se acercó a Michelle con una expresión que nunca le había visto. 18 años, susurró. 18 años he vivido con la culpa. Me despertaba por las noches preguntándome si estarías bien, si tendrías hambre. ¿Y tú? Tú lo has planeado todo como un negocio. Michelle finalmente estalló. Fue un accidente, Fernando. No planeamos tenerlo. Arruinó nuestros planes. Pero ahora puede ser útil. ¿Útil? La voz de Esteban era peligrosamente baja. ¿Ahora soy útil? Se acercó a Michelle y, por primera vez en su vida, mi nieto me dio miedo. Durante 18 años, dijo arrastrando cada palabra, mi abuela trabajó jornadas de 18 horas para mantenerme. Vendió su anillo de bodas para comprarme regalos en Navidad. Se deslomó para darme una educación, para comprar mi primer ordenador, para asegurarse de que nunca sintiera que me faltaba una familia. Y ustedes vivían su vida en Los Ángeles, construyendo sus negocios, yéndose de vacaciones, fingiendo que yo no existía, hasta que olieron el dinero. Fernando se acercó a mí, sus ojos anegados en lágrimas. «Mamá», susurró. Yo no sabía nada de esto.
Creía que... Fernando, dije con suavidad, tú también firmaste esa nota. Tú también me colgaste el teléfono cuando te supliqué que volvierais. Mi hijo se derrumbó, comprendiendo por fin la magnitud de sus actos. El abogado recogió sus papeles a toda prisa. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo encaminándose a la puerta. Espere, ordenó Esteban. Quiero que todos escuchen una cosa más. Sacó otro documento de su carpeta. Ayer firmé unos papeles. Mi abuela es ahora oficialmente mi tutora legal y la única beneficiaria de mi testamento. Si algo me pasa, ella lo hereda todo. Absolutamente todo. Michelle se volvió histérica. No puedes hacer eso. Somos tus padres. Tenemos derechos. Esteban se giró hacia ella, con aquella sonrisa gélida de nuevo en su rostro. ¿Derechos? Los únicos derechos que tenían los perdieron hace 18 años. Luego se dirigió al abogado. Y si ustedes, o cualquier otro, intenta impugnar esto, haré públicas todas estas grabaciones. Imaginen los titulares. Padres codiciosos abandonan a su bebé y regresan 18 años después a por su fortuna. El abogado asintió y salió de la casa casi corriendo. Michelle lo siguió, gritando incoherencias sobre derechos y más abogados. Pero Fernando se quedó allí, en mi sofá, llorando como un niño. «Mamá», sollozó, «¿podrás perdonarme algún día?» Miré a mi hijo, el hombre que había abandonado a su propio hijo, y no supe qué decir. Esteban respondió por mí. El perdón es algo que se gana, y 18 años de abandono no se borran con lágrimas. Fernando se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. «Tienen razón», dijo con la voz rota. «No merezco el perdón, pero quiero que sepan que nunca dejaré de lamentar lo que hice». Y se fue. Nos quedamos solos, Esteban y yo, en la casa que él había construido con su esfuerzo, rodeados por los escombros de una familia que nunca fue. Esa noche, durante la cena, Esteban rompió el silencio. «Abuela, ¿crees que he sido demasiado cruel?» Medité mi respuesta. «Creo que les has mostrado un espejo de lo que son en realidad, y ya era hora de que lo vieran. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo había cambiado en él ese día. La inocencia que con tanto esfuerzo había protegido se había marchado para siempre. En su lugar, había nacido algo más acerado, más calculador. Algo que me infundía tanto orgullo como pavor, pues comprendía que mi nieto ya no era solo una víctima del abandono. Se había convertido en alguien con el poder de hacer añicos a quienes lo habían herido. Y una voz en mi interior me susurraba que esto era solo el principio. Los días que siguieron a la visita de Michelle y Fernando se sumieron en una extraña calma. Esteban retomó su rutina de trabajo, pero algo en él había cambiado para siempre. Lo observaba desde la ventana de la cocina mientras paseaba por el jardín, inmerso en conversaciones telefónicas cuyo tono grave delataba su importancia. Cuando le preguntaba, se limitaba a decir que estaba resolviendo unos asuntos legales. Una semana después, un miércoles por la mañana, sonó el timbre. Esperaba encontrarme de nuevo con Fernando o Michelle, pero se trataba de un mensajero con un sobre abultado a mi nombre. «¿Qué es esto, mi amor?», le pregunté a Esteban cuando bajó de su despacho. Él sonrió, pero era una sonrisa que ya conocía, esa que anunciaba que había estado tejiendo un plan en silencio. «Ábrelo, abuela»,
Dentro del sobre había documentos legales. Los leí despacio, tropezando con términos que no comprendía. Esteban, necesito que me expliques qué significan todos estos papeles. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas y confidencias durante los últimos meses felices. Son los documentos de adopción oficial, abuela. Te nombran mi madre legal, ya no solo mi tutora. Y también te otorgan poder notarial para tomar decisiones sobre mi empresa, si algo me ocurriera. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Por qué harías algo así? Porque tú eres mi verdadera familia. Porque durante 18 años fuiste la única persona en el mundo que me amó sin condiciones. Y porque quiero asegurarme de que nadie, nunca más, pueda hacerte daño. Esa misma tarde, mientras mi firma se deslizaba sobre los documentos en el despacho del abogado, mi mente voló hacia Fernando. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y yo había visto algo en sus ojos aquel día, algo que me hizo pensar que quizás, solo quizás, su arrepentimiento era sincero. Esa noche, durante la cena, le confesé mis pensamientos a Esteban. Mi amor, sé que Fernando hizo cosas terribles, pero es mi hijo, y creo que de verdad se arrepiente. Esteban dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con aquellos ojos que parecían cargar con el peso de muchos más de sus 18 años. Abuela, ¿de verdad crees que 20 minutos de lágrimas borran 18 años de abandono? No, claro que no. Pero creo en las segundas oportunidades. Creo que la gente puede aprender de sus errores. Esteban suspiró y tomó mi mano entre las suyas. Si tú quieres darle una oportunidad, lo respetaré. Pero Michelle es diferente. Ella orquestó todo esto. Ella investigó mi fortuna, contrató al detective, manipuló a Fernando. Ella no se arrepiente de nada excepto de haber sido descubierta. 2 días después, Fernando apareció en nuestra puerta. Esta vez venía solo. Sin Michelle, sin abogados. Su aspecto era el de un hombre devastado. Llevaba la ropa arrugada, unas profundas ojeras, le sombreaban la mirada y había perdido peso. «Mamá», dijo en cuanto abrí, «¿podemos hablar?» Alcé la vista hacia el piso de arriba, donde sabía que Esteban trabajaba. Luego volví a mirar a mi hijo. «Entra». Se sentó en la misma silla de la semana anterior, pero ahora parecía más pequeño. Un hombre roto. «Mamá, Michelle y yo nos vamos a divorciar». La noticia no me sorprendió, pero tampoco me alegró. Significaba que mi hijo perdía otra familia, otro trozo de su vida. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que he estado casado con alguien capaz de usar a su propio hijo como una oportunidad de negocio. Y porque no puedo vivir conmigo mismo sabiendo lo que le hicimos a Esteban. Se inclinó hacia adelante, cubriéndose el rostro con las manos. Mamá, durante 18 años intenté convencerme de que hicimos lo correcto, que éramos demasiado jóvenes, que no estábamos preparados, que era mejor para él estar contigo. Pero son solo mentiras que me contaba para poder dormir por las noches. Escuché unos pasos en la escalera. Esteban había bajado y permanecía de pie en el umbral del salón, escuchando. Fernando lo vio y se puso en pie de un salto. «Esteban, no esperaba que estuvieras aquí». «Es mi casa», replicó Esteban, con sencillez. Fernando asintió, como un niño reprendido. «Tienes razón. Todo esto es tuyo. Lo construiste sin nuestra ayuda, sin nuestro amor, sin nada de nosotros.
Se acercó hacia Esteban, despacio. Hijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. No hubo un solo día en estos 18 años en que no pensara en ti. Nunca dejé de preguntarme si estarías bien, si serías feliz, si nos echarías de menos, si de verdad pensabas en mí, dijo Esteban con esa voz controlada que ahora conocía tan bien. ¿Por qué nunca viniste a verme? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Por qué esperaste a que tuviera dinero? Fernando se desplomó de nuevo en la silla. Porque soy un cobarde. Porque cada año que pasaba se hacía más difícil justificar la espera. Porque tenía miedo de que me odiaras. Te odio, sentenció Esteban sin emoción. Pero no tanto como odio a Michelle. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una condena. Fernando asintió lentamente. Lo entiendo. Y lo acepto. Luego se giró hacia mí. Mamá, he venido a decirte que voy a vender todo lo que tengo para darte el dinero. No será mucho después de pagar las deudas, quizás $20,000. Sé que no compensa ni una fracción de lo que gastaste en criar a Esteban, pero es todo lo que tengo. Fernando, dije con suavidad, no necesito tu dinero. Pero yo necesito dártelo. Es lo único que puedo hacer para empezar a pagar mis errores. No queremos tu dinero, intervino Esteban de repente. Fernando lo miró con un destello de esperanza, como si aquello pudiera significar el perdón. Pero, continuó Esteban, hay algo que sí quiero de ti. Lo que sea. Quiero que firmes los documentos para renunciar oficialmente a cualquier derecho parental sobre mí. Para siempre. Sin posibilidad de cambiar de opinión. Fernando palideció, pero asintió. Por supuesto. Tienes razón. No merezco ser llamado tu padre. Y quiero que testifiques contra Michelle si intenta demandarme por dinero en el futuro. Haré lo que me pidas. Esteban lo estudió durante un largo instante. Entonces, para mi sorpresa, su expresión se suavizó ligeramente. Fernando, dijo, y noté que no lo había llamado papá, pero tampoco había usado aquel tono gélido de antes. Si de verdad te arrepientes, si de verdad quieres cambiar, hay algo que puedes hacer. Dime. Hay otros niños como yo. Niños abandonados, en hogares de acogida, niños que necesitan una familia. Si de verdad quieres redimirte, dedica tu vida a ayudarlos. Fernando permaneció en silencio mucho tiempo. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Esteban meditó su respuesta. No lo sé, pero creo que si trabajas para ayudar a otros niños, quizás algún día puedas perdonarte a ti mismo. Fernando se levantó para marcharse. En la puerta, se volvió hacia mí. Mamá, gracias por criar al hombre extraordinario en el que se ha convertido. Siento haberme perdido la oportunidad de conocerlo. Tras su partida, Esteban y yo nos quedamos sentados en silencio. ¿Crees que de verdad ha cambiado? Le pregunté. Creo que quiere cambiar. Y eso es más de lo que puedo decir de Michelle. Como si hubiera invocado su nombre, el teléfono sonó. Era ella. Esteban contestó y activó el altavoz. Esteban, tenemos que hablar. Fernando se ha vuelto loco. Habla de divorciarse, de venderlo todo. Es ridículo. Podemos arreglar esto como adultos. ¿Como adultos? Repitió Esteban. ¿Te refieres a la forma adulta en que me abandonasteis siendo un bebé? Esteban, eso fue hace mucho tiempo. Tienes que superarlo.
Soy tu madre. Tengo derechos. No tienes ningún derecho. Ya veremos qué dicen los tribunales sobre eso. Esteban sonrió. Esa sonrisa que ahora me provocaba escalofríos. Michelle, ¿recuerdas que te dije que había contratado a un investigador privado? Silencio al otro lado de la línea. Bueno, pues descubrió algo muy interesante. Resulta que ni tú ni Fernando erais tan jóvenes e inmaduros. Teníais 22 y 20 años, y planeabais deshaceros de mí desde antes de que naciera. ¡Eso es mentira! ¿Ah, sí? Mi investigador encontró correos electrónicos entre tú y tu hermana de cuando estabas embarazada. Correos donde discutíais opciones para libraros del bebé. Donde planeabais abandonarme con mi abuela porque, y cito textualmente, la vieja está sola y necesita algo que hacer con su vida. El silencio al otro lado se hizo más denso, más pesado. También encontró informes médicos que demuestran que consideraste darme en adopción, pero que decidiste abandonarme con tu suegra para no tener que lidiar con el papeleo. Y no he terminado. Mi investigador descubrió que durante los últimos 5 años has estado contando en Los Ángeles que tenías un hijo viviendo con su abuela enferma y que planeabas traerlo contigo en cuanto la abuela muriera. Mi sangre se heló. ¿Qué? Sí, abuela. Miselas ha estado usando mi existencia para ganarse la simpatía de sus amigas, fingiendo ser una madre sacrificada. La voz de Michelle llegó a través del teléfono, teñida de desesperación. Esteban, podemos arreglarlo. No tienes por qué hacer esto público. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Como el acuerdo de dejarme en un portal con una nota cruel? Era joven. Cometí un error. No fue un error, Michelle. Fue una decisión calculada. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Esteban colgó y se volvió hacia mí. Abuela, mañana voy a hacer algo que lo cambiará todo. Voy a hacer público lo que he descubierto. ¿Qué quieres decir? Voy a crear una página web y contaré toda la historia, con los documentos, las grabaciones, las pruebas. Quiero que el mundo sepa qué clase de persona abandona a su propio hijo y regresa 18 años después a reclamar su dinero. Esteban, ¿no crees que es ir demasiado lejos? Mi nieto me tomó las manos. Su mirada ardía con una intensidad que me asustó. Abuela, durante 18 años tú sola cargaste con el peso de criarme. Te mataste a trabajar para darme una vida digna. Vendiste tus posesiones más queridas para comprarme regalos. Te sacrificaste de formas que ni siquiera puedo imaginar. Sus ojos se anegaron en lágrimas, pero su voz permaneció firme. Y ellos vivieron su vida, construyeron sus negocios, se divirtieron, sin una pizca de culpa. Pero lo peor es que ahora Michelle quiere atribuirse el mérito del hombre en que me he convertido. Mi amor. No, abuela. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Es hora de que paguen por lo que hicieron. Esa noche, mientras Esteban tecleaba en su ordenador hasta la madrugada, me quedé despierta pensando. ¿Era esto lo que queríamos? ¿Una venganza pública? ¿O ya habíamos ganado al construir una familia real, cimentada en el amor verdadero? Pero entonces recordé la nota cruel que Michelle había dejado. Recordé los años de soledad y pobreza. Recordé cómo habían llegado con un abogado, no para pedir perdón, sino para exigir dinero. Y supe que Esteban tenía razón. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas. Y algunas personas necesitan afrontar las consecuencias de sus actos, sin importar cuántos años hayan pasado.
Michelle había sembrado crueldad. Era hora de que cosechara justicia. El sitio web, laverdadesteban.com, se hizo viral en menos de 24 horas. Esteban lo había documentado todo meticulosamente. La nota original, las grabaciones de Michelle, los correos electrónicos, incluso fotografías de las facturas médicas que yo había pagado sola durante años. Pero lo más poderoso no eran las pruebas. Era la carta que Esteban había escrito, dirigida no solo a sus padres, sino a cualquiera que hubiera abandonado a un hijo, para luego reclamar parte de su éxito. Decía: «Mi nombre es Esteban González. Cuando tenía una semana de vida fui abandonado en la puerta de mi abuela con una nota que me llamaba Entretenimiento para la vieja desocupada. Durante 18 años, esta mujer extraordinaria me crió con amor, sacrificio y dignidad, mientras mis padres biológicos vivían sus vidas fingiendo que yo no existía. Ahora soy millonario, y de repente quieren volver a ser mi familia. Esta es mi respuesta». En 48 horas, la historia ocupaba titulares en cadenas de noticias locales y nacionales. Los comentarios en la web superaron los 10.000, la mayoría en apoyo a Esteban. El viernes por la mañana, mientras tomábamos café en el jardín, Esteban recibió una llamada del abogado de Michelle. «Señor González, mi cliente quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesta a renunciar a cualquier reclamación sobre usted o su patrimonio a cambio de que retire la página web». Esteban me miró y sonrió. No con la sonrisa fría de los últimos días, sino con una genuina. «Dígale a su cliente que no hay acuerdo posible. La web se queda. La verdad se queda. Y ella tendrá que vivir con las consecuencias de sus actos por el resto de su vida». Colgó y tomó mi mano. «Abuela, hay algo más que quiero hacer». Metí que me llevó a su despacho, donde tenía papeles esparcidos sobre el escritorio. «He estado trabajando en esto. Quiero crear una fundación en tu honor. La Fundación María González para Niños Abandonados». Mi corazón se detuvo. ¿Una fundación? Una fundación que ayude a abuelos y familiares que, como tú, están criando a niños abandonados por sus padres. Que les dé apoyo financiero, legal y emocional. Que se asegure de que ninguna abuela tenga que volver a trabajar 18 horas al día para sacar adelante a su nieto. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un orgullo inmenso. Mi nieto, aquel bebé que encontré en mi puerta, se había convertido en un hombre que quería usar su dolor para sanar a otros. «Esteban, es precioso, pero no tiene por qué llevar mi nombre». «Claro que sí, porque tú eres la heroína de esta historia, abuela. Tú eres quien me salvó». Esa tarde, mientras Esteban trabajaba en los estatutos de la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Fernando. «Mamá, ¿has visto las noticias?» «¿Qué noticias?» «Michelle ha sido detenida esta mañana. Fraude fiscal. Parece que Hacienda llevaba tiempo investigando su boutique por evasión de impuestos. Con toda la atención mediática de la web de Esteban, han decidido actuar». Colgué el teléfono sin saber muy bien cómo sentirme. Michelle había sido cruel, tanto conmigo como con Esteban. Pero contemplar su ruina no me trajo la satisfacción que alguna vez imaginé. «¿Y tú, Fernando? ¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien, mamá», respondió. «De hecho, mejor de lo que he estado en años. Ayer mismo firmé los papeles del divorcio. Y también me inscribí como voluntario en un hogar para niños huérfanos». El corazón se me aceleró.
¿De verdad? Esteban tenía razón. Si de verdad quiero cambiar, si aspiro a redimirme por todo el daño que causé, debo dedicar mi vida a ayudar a niños que han pasado por lo mismo que él. Y por primera vez, en 18 largos años, percibí en la voz de mi hijo algo que creía perdido para siempre. La esperanza. ¿Crees que algún día Esteban me perdonará?, preguntó. No lo sé, mi amor, pero creo que, si continúas por este camino, tal vez algún día consigas perdonarte a ti mismo. Y eso es lo más importante. Una semana después, la Fundación María González para Niños Abandonados fue oficialmente constituida, con una dotación inicial de $500.000. Esteban había reunido a un equipo de trabajadores sociales, abogados y psicólogos para ayudar a familias en situaciones parecidas a la nuestra. El día de la inauguración, me pidió que diera un discurso. Me puse de pie, frente a una sala repleta de periodistas, trabajadores sociales y familias a las que la fundación ya había tendido una mano. Y por primera vez en mi vida, sentí que mi existencia tenía un verdadero peso. Mi nombre es María González, comencé, con la voz quebrada por la emoción. Hace 18 años encontré a Mopo, un bebé abandonado en el umbral de mi puerta. Ese bebé se convirtió en el propósito de mi vida, en mi mayor alegría, en mi verdadera familia. Miré a Pua Esteban, sentado en primera fila, con los ojos anegados en lágrimas. Criar a mi nieto no fue fácil. Hubo noches en las que no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Hubo días en que trabajé hasta caer rendida. Hubo momentos en los que dudé, en los que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Hice una pausa para tomar aire. Pero cada sonrisa de Esteban, cada abrazo, cada uno de sus logros, me recordaba que el amor auténtico no entiende de comodidad ni de conveniencia. El amor se trata de sacrificio, de compromiso. Se trata de estar ahí cuando los demás se han ido. La audiencia guardaba un silencio absoluto. Hoy, esta fundación lleva mi nombre, pero en realidad no se trata de mí. Se trata de todos los abuelos, tíos y familiares que han dado un paso al frente cuando los padres biológicos no pudieron o no quisieron hacerlo. Se trata de los niños que merecen un amor incondicional, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Al concluir mis palabras, la sala entera se levantó en una ovación. Pero para mí, el único sonido, la única imagen que importaba, era la sonrisa radiante y genuina de Esteban. 6 meses más tarde, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Rosa Martínez, de Phoenix, Arizona. Estimada señora González, comenzaba. Leí su historia en Internet y sentí la necesidad de escribirle para darle las gracias. Hace 2 años, mi hija abandonó a su bebé conmigo, del mismo modo que abandonaron a Esteban con usted. He estado criando a mi nieta sola, compaginando 2 trabajos, sintiendo que el mundo entero me había dado la espalda. Seguí leyendo, con el corazón en un puño. Cuando supe de su fundación, solicité ayuda. No solo recibimos apoyo financiero, sino también un acompañamiento emocional y legal, que ha sido fundamental. Mi nieta tiene ahora 3 años y crece feliz. Pero lo más importante es que ya no me siento sola en esta batalla. Quería que supiera que su historia me dio esperanza en mis momentos más oscuros. Me demostró que es posible criar a un niño abandonado y verlo florecer, hasta convertirse en alguien extraordinario. Su nieto tiene suerte de tenerla, pero usted también tiene suerte de tenerle a él.
Al terminar de leer, me senté en el silencio de mi jardín y las lágrimas brotaron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud, de plenitud, de una alegría pura y desbordante. Ese año, la Fundación María González ayudó a 200 familias. Esteban no solo se había consolidado como un empresario de éxito, sino como un filántropo entregado a una causa: que ningún niño tuviera que crecer sintiéndose abandonado. Supimos de Michelle. Tras su detención por fraude fiscal, perdió la boutique y se declaró en bancarrota. La prensa, que un día celebró a Esteban, ahora narraba su caída. Pero esas noticias ya no nos concernían. Nosotros habíamos girado la página. Fernando continuó su labor en el orfanato. Cada pocos meses me enviaba fotos de los niños con los que trabajaba y me ponía al día sobre los programas que estaba desarrollando para ellos. Nunca pidió ver a Esteban. Nunca volvió a pedir perdón. Simplemente trabajaba en silencio para encontrar su redención. Una noche, 2 años después del día en que Michelle y Fernando llamaron a nuestra puerta, Esteban y yo cenábamos en la cocina cuando me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela», dijo, con una seriedad que me desarmó, «¿alguna vez te has arrepentido de haberte quedado conmigo?» Lo miré, sin poder ocultar mi asombro. «¿Cómo puedes preguntarme eso?» «Porque tu vida habría sido más fácil sin mí. Habrías tenido una vejez tranquila, sin problemas económicos, sin la carga de criar a un niño». Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé con todas mis fuerzas. «Esteban González», le dije con toda la firmeza de mi corazón, «tú no arruinaste mi vida. Tú le diste un sentido. Antes de que llegaras, yo era una viuda solitaria, atrapada en una rutina de días idénticos. Tú me regalaste un propósito, me devolviste la alegría, me enseñaste el amor. Pero trabajaste muy duro. Trabajé duro porque merecías la pena, porque cada sacrificio que hice se convirtió en el hombre extraordinario que eres hoy». Nos quedamos abrazados en aquella cocina, en la casa que él nos había comprado, envueltos en el amor que habíamos construido durante 18 años de lucha y entrega. «Abuela», susurró, «gracias por salvarme. Gracias a ti por salvarme a mí, mi amor». En ese instante supe que habíamos ganado. No porque hubiéramos vencido a Michelle y a Fernando, sino porque habíamos construido algo hermoso juntos. Una familia de verdad, cimentada en el amor auténtico, el sacrificio mutuo y el respeto genuino. La nota cruel que Michelle dejó hace 18 años decía que yo era una vieja desocupada que necesitaba entretenimiento. Pero se equivocaba de lleno. Yo no necesitaba entretenimiento. Necesitaba un propósito. Necesitaba amor. Necesitaba una razón para levantarme cada mañana con esperanza. Y Esteban me lo había dado todo. Mientras escribo esto, 5 años después de que todo comenzara, puedo afirmar con certeza que hicimos lo correcto. La Fundación María González ha ayudado a más de 1000 familias. Esteban se casó con una mujer maravillosa que comprende nuestra historia y respeta nuestro vínculo. Y yo, a mis 73 años, puedo decir por fin que he vivido una vida plena. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. A veces, el amor que construyes es más duradero que el que heredas. Y a veces, cuando el mundo te abandona, descubres la fuerza para construir un mundo nuevo, mejor, lleno de todo el amor que mereces. Esa es la verdadera herencia que Esteban y yo nos hemos legado. La certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.
La nota de abandono que guardé tantos años ahora está enmarcada en la oficina de la fundación. No como un recuerdo del dolor, sino como la prueba de que hasta los comienzos más crueles pueden transformarse en los finales más hermosos. Michelle creyó que se deshacía de un niño no deseado. En realidad, nos estaba entregando el regalo más valioso que podíamos imaginar: la oportunidad de construir una familia. Por eso, aunque suene extraño, a veces le agradezco en silencio que abandonara a Esteban en mi puerta. Porque aquel acto de crueldad dio paso a los 18 años más significativos y plenos de amor de toda mi vida. Descubrí que la justicia no siempre llega en la forma que uno espera. A veces, la mejor revancha es simplemente vivir una vida feliz. Y eso, precisamente, es lo que hicimos.